Hola, ¿qué tal? Les saluda Paola Saavedra. A nombre de Triala Proyecta y Triala Digital, les agradecemos nos acompañen en esta transmisión de la temporada El Dominio Proceso. El día de hoy platicaremos sobre una de las áreas de conocimiento que se llama gestión del alcance del proyecto y tiene que ver con uno de los temas centrales dentro del esquema del contenido del examen PMP 2021. Para hablar sobre el tema, nos acompaña una colega a la cual queremos mucho y de la cual estamos muy orgullosos. Ella nació en la Ciudad de México, es ingeniera industrial por el Instituto Politécnico Nacional, certificada como Project Manager Professional por el PMI y en ITIL Foundation por Axelos. Es auditor líder de sistemas de gestión de seguridad de la información por el organismo de normalización y certificación MICE-SC. Ha impartido cursos de Microsoft Project en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y un diplomado en dibujo tridimensional con AutoCAD en el Instituto Politécnico Nacional. Se desempeñó como Project Manager durante 5 años en el sector de consultoría empresarial de tecnologías de información. Actualmente es responsable de la Oficina de Administración de Proyectos con un proveedor acreditado de certificación PAC por el SAT, donde ha liderado proyectos corporativos como la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, la migración del data center de la nube, así como la administración de proyectos en materia de comprobantes fiscales digitales por Internet. Además, es oficial de cumplimiento regulatorio acreditado por la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, cuya responsabilidad es gestionar riesgos, supervisar y auditar el cumplimiento de los requisitos normativos y regulatorios al interior de las empresas PAC. Sus principales valores son la responsabilidad, el respeto, la honestidad, tanto en el ámbito profesional como personal. Le apasionan los retos de nuevos proyectos y el aprendizaje continuo. Demos la más cordial bienvenida a la ingeniera industrial Angélica Yaneli Moreno Ruiz. Hola Angie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación, Pau. Pues yo la verdad estoy muy feliz de estar con ustedes, de que me hayan brindado este espacio, agradecerte a ti y a Leti por este espacio y pues adelante para compartirles la experiencia que tengo y que sea de utilidad para todos los que estamos en este medio de la administración de proyectos. Bueno, pues la verdad para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Angie. Tener esta oportunidad de poder compartir mi experiencia. Sí, claro, es lo más importante. De hecho, este bloque de entrevistas que estamos realizando con personas expertas es justo para comentar sobre esa experiencia que ustedes ya han llevado a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Y en este caso contigo, bueno, que nos orgullece mucho que siendo una chica tan pequeña, pues en edad, hayas tenido pues ya tantos logros en el ámbito profesional. Y pues la verdad me da mucho gusto que puedas compartir con nosotros esta experiencia que has vivido dentro de las organizaciones. Y bueno, como el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la gestión del alcance del proyecto, que como bien sabemos es un área de conocimiento dentro de la guía de fundamentos de la dirección de proyectos, de las más relevantes, ¿no? Por el alcance que debemos determinar en nuestros proyectos y especificarlo tanto con nuestro equipo de trabajo, con nuestro cliente y nosotros mismos lograr comprender hasta dónde va a llegar el esfuerzo para el que me están contratando o por el que estoy haciendo un compromiso para poder dirigir un proyecto. Entonces, en este contexto, Angie, a mí me gustaría que nos platicaras si dentro de tu ámbito laboral, ahorita en la organización que te encuentras, ¿sigues alguna metodología o que hayas establecido algunos pasos a seguir para poder gestionar el alcance de tus proyectos? Claro, de hecho sí. Ya es una metodología establecida por la organización y es estandarizada por los productos y servicios que vendemos. Al ser un proveedor autorizado de acreditación, tenemos ya productos que ya fueron creados, realizados y que cumplen con ciertos requerimientos. Entonces, pues nuestro proceso ya es estandarizado y de alguna forma también automatizado, porque pues utilizamos ya herramientas para registrar nuestros proyectos,
nos auxiliamos con herramientas tecnológicas, por ejemplo, en este caso de Microsoft, que nos ayudan mucho para la gestión de proyectos, sobre todo para el trabajo colaborativo y más en esta época de pandemia, que pues es cuando más lo necesitamos y bueno, pues más auge han tenido pues el uso de todas estas herramientas tecnológicas. En el caso de la compañía donde trabajo, bueno, pues no es una excepción que trabajen con un esquema híbrido. La mayoría de los proyectos son ágiles y a menos de que sea un proyecto muy grande, que sea la implementación, digamos, de todos nuestros servicios, es cuando utilizaríamos un esquema de cascada o predictivo, pero siempre va acompañado por esta parte ágil. Y bueno, pues en este caso trabajamos de esta forma desde que el cliente levanta su requerimiento. El ciclo de vida de este requerimiento pasa por un análisis al área de producto, después al área de desarrollo, pasa por un área de instalaciones, de implementación y finalmente, bueno, pues la liberación del producto, ya sea en ambientes de calidad o en ambientes productivos, para finalmente pues cerrar su ciclo, ser cobrado el servicio y cerrar el ciclo con el cliente. Entonces, Ok. Básicamente esos son los pasos que sigues, o sea, toda es el ciclo de vida del requerimiento y en este caso para la gestión del alcance, pues nos basamos inicialmente en un formato que debe ser llenado por el cliente, que prácticamente es en este formato, bueno, es el instrumento clave para poder llevar la gestión del alcance en su completitud. El cliente registra la descripción de su problema, qué es lo que quiere a nivel funcional, porque bueno, en este caso nosotros ofrecemos software o aplicativos para la facturación electrónica. Y bueno, pues esto nos sirve a nosotros como una historia de usuario para poder comprender a nivel funcional cuál es la necesidad del cliente y poderla transformar ya con reuniones internas con el equipo técnico y de producto, poderla transformar en un producto terminado para el cliente. Muy bien, Angie. Entonces, para recopilar los requisitos, es básicamente en lo que te basas, en este documento que es llenado solito por el cliente, o ahí llevan acompañamiento de ustedes. De forma inicial es por el cliente. Una vez que lo tenemos nosotros, como te comento, pasa por un análisis de producto en la que, bueno, hacemos una reunión interna en la que no solamente está producto, de hecho es prácticamente un comité en la que debe ser analizado por producto, por el equipo de implementación, el equipo comercial y los arquitectos de aplicaciones. En conjunto decidimos primero si el requerimiento o la solicitud del cliente es viable, porque bueno, puede haber algunos casos en los que definitivamente no se pueda realizar. Se evalúa la viabilidad y una vez que decimos, ok, vamos con ese requerimiento, hacemos un alcance de forma en alto nivel, de tal forma que podamos ofrecerle al cliente una propuesta económica. Esta propuesta se le regresa al cliente, el cliente debe validarla y en su caso aprobarla o rechazarla. Si la rechaza y termina el ciclo, si es aprobada, este documento se convierte prácticamente en nuestra herramienta de entrada para el registro de alcance porque debe de ser firmada por el cliente o por la parte comercial o quien sea la parte autorizada para solicitar el servicio por parte del cliente. Ok, entonces en ese momento para ti ya se convierte como tal en un proyecto, ¿no? Si el cliente lo acepta, para ti como oficina de proyectos, pues ya es un proyecto autorizado, avalado. Y después, ¿cómo le hacen, Angie, en tus equipos para poder recopilar aún más esos requisitos ya mucho más específicos? Porque como bien dijiste ahorita, fue a alto nivel para poder generar una propuesta económica. Pero si bien después necesitamos ya el detalle de lo que se va a desarrollar o de lo que se va a implementar, ¿no? De acuerdo a esta necesidad del cliente.
¿Cómo lo disparan ya tus equipos? ¿Qué tipo de herramientas o técnicas hacen o utilizan para recopilar estos requisitos más específicos o más técnicos? Muy bien. Bueno, como te comentaba, pues este es nuestro instrumento de entrada. Ya que tenemos aprobado el requerimiento, pasa al equipo de implementación. De hecho, yo como oficina de proyectos, soy la encargada de coordinar al equipo de implementación para pues, el conjunto de proyectos que ellos tienen. En este caso, se asigna un implementador, un recurso para la atención de este requerimiento y es él quien realiza ya sesiones con el cliente, porque bueno, si bien nosotros realizamos un alcance en alto nivel para el cliente, se debe determinar y se debe tener más detalle del alcance para poder desglosarlo. Estas sesiones ya se realizan directamente con el implementador y con el cliente. Pueden ser sesiones en las que se trabaje con equipo técnico o se trabaje, que sean sesiones por separado con los responsables a nivel negocio, o puede ser también que sea con el usuario final, porque bueno, podemos tener requerimientos diferentes por partes diferentes del cliente. Y bueno, pues en este caso se conjunta toda la información. Digo, la verdad es que en el mejor de los casos, esta reunión se hace en conjunto para que todos puedan opinar, podamos hacer crear una EDT y crear un diccionario de la EDT para que tengamos un responsable de cada paquete de trabajo. Pero no siempre se puede tener a todos en estas sesiones. Entonces, normalmente sí se llevan de forma separada con las diferentes áreas del cliente. Al final, ya que se tiene, digamos, un ensamble con el alcance, con el alcance definido, sí se tiene una sesión de kickoff. Entonces, es ahí donde sí deben de estar pues todos los involucrados en el proyecto. Ok, y ahí es donde ya se da a conocer más a detalle pues el alcance como tal, que está comprometido, incluso posiblemente ya definido por etapas, ¿no? Por fases, si es que estás haciendo un proyecto predictivo, o en su caso, las liberaciones que vas a hacer para los sprints, ¿no? O liberaciones ya programadas si estás en un enfoque más ágil. Así es. De hecho, nosotros trabajamos por medio de sprints, duran una semana, porque puede haber solicitudes que son muy chiquitas, que sí se pueden atender en estos 5 días que dura el sprint, o bien soluciones que pueden ser tan grandes que pueden durar pues años. Claro. Y pues son las que sí ameritan tener pues un esquema de trabajo predictivo. Ok. Tú mencionabas ahorita, Angie, que desarrollan una EDT, o sea, una estructura de desglose de trabajo. ¿Esto lo hacen para los enfoques tanto predictivo como ágil? ¿Lo ocupan para ambos? De hecho, contamos ya con plantillas, porque como te comentaba, tenemos ya pues un proceso prácticamente estandarizado. Sin embargo, las plantillas se deben de adecuar a las necesidades del cliente. Son herramientas que se deben de utilizar únicamente como herramientas de entrada y se deben de trabajar y definir a detalle con el cliente. Para el tema de los proyectos que llevamos de forma predictiva, como te comentaba, son proyectos en los que normalmente adquieren toda nuestra suite de soluciones y deben de ser por etapas porque, bueno, normalmente, por ejemplo, la implementación de uno de nuestros servicios, que es la emisión de comprobantes de CFDIs, puede ser uno de los proyectos más largos, pero debe de ser el primero. Entonces, ya tenemos, digamos, una secuencia establecida de qué producto debe de ir, se debe de implementar primero, en qué orden y qué prioridad, y también de acuerdo a las necesidades del cliente, pero estrictamente el servicio de emisión es el primero que se implementa. Y sí, ya tenemos pues una EDT preestablecida, sin embargo, es trabajada con el cliente y sobre todo pues en los proyectos grandes. En los proyectos pequeños
normalmente se hace una EDT a detalle, pero hasta el detalle que conocemos, porque normalmente cuando finalizamos un sprint, se le presenta al cliente en la solución en un ambiente de pruebas para que el cliente pueda revisar la solución y darnos retroalimentación si hay cambios que se deban aplicar o si hay alguna necesidad adicional que se haya detectado. Ok. Fíjate, es interesante cómo ustedes en esta parte, o sea, como nos decías, llevas proyectos híbridos, cómo es que podemos utilizar herramientas que están como más definidas para la parte predictiva también, ¿no? En un ambiente ágil y viceversa, o sea, en el enfoque ágil hay muchas cosas que nos pueden servir para trasladar a los enfoques de cascada, ¿no? Enfoques predictivos. Y esto es lo interesante de poder generar estos híbridos, sacando lo mejor, ¿no? De las dos, pues estos marcos de trabajo y de referencia, que como expertos en administración de proyectos, pues es sacar eso, lo mejor, y poder aplicarlo en nuestros proyectos, ¿no? De cada uno de estos enfoques que, pues bueno, son muy populares y nos han dado muy buenos resultados en nuestros proyectos. Angie, ¿qué herramientas tú ocupas para poder elaborar tu estructura de desglose de trabajo? Herramientas técnicas. Sí. Bueno, para elaborar la EDT, normalmente en estas sesiones de trabajo se elaboran por medio de lluvia de ideas, de juicio de expertos, tenemos al implementador y en ocasiones, si es necesario, pues también al equipo de arquitectura aplicativa. Realizamos entrevistas, en este caso, con el cliente, con las áreas de negocio, con los usuarios finales. Y también, bueno, pues se elabora la EDT, como te decía, puede ser ya sea en sesiones por separado o bien al final, pues en una sesión en conjunto en la que ya tengamos un ensamblaje que permita también, pues, tener el punto de vista de los demás y poder afinar nuestra EDT. Antes de la pandemia pues utilizábamos, la verdad es que trabajábamos un poco más tradicional en las sesiones presenciales, con pizarrón y bueno, pues armábamos nuestra estructura de desglose del trabajo en el pizarrón y la verdad es que eran pues más satisfactorias y más comprensibles para todos. Ya en el esquema de pandemia y que bueno, pues, afortunadamente activamos nuestro plan de continuidad del negocio y no hubo afectaciones operativas, pero pues sí hubo algunas herramientas que tuvimos que adaptar, sobre todo las tecnológicas, que si bien ya las utilizábamos, no las utilizábamos todo el tiempo. Había sesiones presenciales o había otras formas físicas de interactuar. Y bueno, pues ya con la pandemia, en nuestro caso, bueno, pues nos valimos únicamente de Microsoft Project, pero en el Inter, porque bueno, pues poco a poco fuimos adaptando más herramientas, utilizamos otras herramientas que nos pudieron ayudar. Y bueno, pues ahorita ya hay bastantes para poder trabajar una EDT. Como te decía, en la suite de Microsoft, pues tenemos herramientas muy nobles y muy amigables para poder tener este esquema colaborativo, sobre todo colaborativo. Tenemos pues el whiteboard para poder pues, realizar prácticamente lo que hacíamos a mano antes, hacerlo ya de forma digital, ¿no? Es una pizarra digital y puedes dibujar, puedes escribir, puedes agregar tus post-its y creo que eso, bueno, visualmente ayuda mucho para este rezago que estábamos teniendo en cuanto a la elaboración de EDTs, porque pues si bien Microsoft Project te puede ayudar bastante para poder gestionar un proyecto, visualmente no puedes tener los mismos resultados en una EDT que si la haces de forma, pues de la forma que lo hacemos tradicionalmente, ¿no? Con el diagramita, niveles, esquemas y los paquetes de trabajo. Y bueno, pues estas herramientas nos han permitido tener esta interacción y esta colaboración, sobre todo porque pues ya todo se trabaja en la nube y ya todos podemos tener acceso, tanto los clientes como los colaboradores, acceso a los mismos archivos, editarlos en tiempo real y bueno, pues poder tener retroalimentación en el momento. Claro, pues el chiste es ir agregando ese valor, ¿no? De las herramientas que están a la mano y que ahorita pues tenemos que explotar mucho más, como dices, por el hecho de estar trabajando a distancia.
¿no? Pero qué bueno que existan este tipo de herramientas que podemos usar para visualizar este alcance que pues obviamente se determina en nuestra estructura de desglose. Porque como dices, viéndolo gráficamente es para el cliente, para el equipo, para ti como PMO, pues una herramienta visual, o sea, es algo que nosotros podemos ver en algún lugar, aunque en este caso que ya lo estás Sí, publicando, y no es lo mismo el hecho de que te lo platiquen a que tú lo veas, ¿no? A una EDT, como siempre hemos dicho, dentro de los tips para el examen de certificaciones, una EDT es todo lo que tenemos que hacer, o sea, ahí está definido el alcance de mi proyecto, todo lo que está comprometido, lo pongo y lo establezco en una EDT. Lo que no está, pues simplemente no forma parte del alcance, ¿no? Pero además es una herramienta de comunicación. ¿Por qué? Porque pues es un diagramita con niveles y esta estructura tú la puedes ver y decir, ah, ya entiendo hasta dónde, ¿no? Está comprometido mi proyecto y ya entiendo en qué parte estoy involucrado y qué parte depende de sí, sí. mí para poder seguir colaborando con el equipo, ¿no? Entonces, esta herramienta, digo, es súper valiosa y como parte de los exámenes de certificación, siempre hemos sabido que una EDT es indispensable, ¿no? Así sean Sí, muy proyectos indispensable. pequeños, grandes, es indispensable. Y siempre tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo a la hora de presentar nuestro examen como PMP, de que esta herramienta no la podemos quitar, ¿no? O sea, es algo que nos lo pide la guía de fundamentos como elemental, ¿no? Y es parte de los Es tips, que correcto. sí, hagámosla porque es una herramienta visual, de apoyo, de ayuda para el equipo y pues con el cliente también, porque al cliente se le hace mucho más fácil visualizar este esquema, ¿no? De descomposición de todo el trabajo y ubicar si hace falta algo. Y en un momento, bueno, en un momento oportuno donde lo pudieras agregar o en dado caso, pues hacer la negociación respectiva, ¿no? Para poder Así es. agregar o quitar, porque en una EDT nos podemos dar cuenta que nos hace falta agregar alcance o en dado caso a veces nos han quitado alcance, ¿no? O sea, porque no se cumplen con otras metas. Entonces, la verdad es una herramienta básica que debemos de tomar en cuenta para, pues, gestionar nuestros proyectos. Sí, además de que fomenta el compromiso con todo el equipo, pues, y todo el equipo sabe qué es lo que tiene que hacer. Y como bien comentas, esta parte de, precisamente de la definición del alcance, pues es donde podemos ver qué es lo que sí se considera dentro del proyecto y qué es lo que no está dentro del alcance del proyecto. Eh, y es aquí cuando vemos la necesidad de que, bueno, y en conjunto con el cliente, que vemos la necesidad de que si hace falta algo, pues bueno, se tiene que analizar y se tiene que revisar pues también en cronograma y presupuesto. eh, Se tiene que hacer esa evaluación y una presentación al cliente en caso de que sea pues extraoficial a la primera propuesta que se tuvo con el cliente, ¿no? O bien, si es un cambio que, bueno, hasta este momento no tiene gran impacto, se puede considerar, pues también negociarlo en ese momento. Claro, Angie. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque pues es un punto muy importante sobre la gestión de los cambios. ¿Cuáles son esos puntos o esas claves que tú tomas en cuenta para poder gestionar estos cambios al alcance? O sea, ahorita dices, si hay un cambio que se puede incluir sin que tenga afectación, lo podemos hacer, ¿no? No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando tú encuentras dentro de pues, dentro de tu proyecto un nuevo requerimiento por el cliente o te das cuenta que nos hacía falta considerar algo y necesitamos agregarlo? Porque sí es importante que quede, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos puntos, Angie, que tú haces para gestionar los cambios? Muy bien. Pues en primer lugar, conocer cuál es el motivo del cambio. Eh, y se debe de validar y analizar técnicamente, porque, bueno, pues a veces, pues en el ámbito de tecnologías de información y, bueno, pues más que es software, puede suceder que un cambio esté mal identificado y no necesariamente sea un cambio o no sea viable dentro del alcance que ya se determinó. Y por el contrario, si es un cambio que se acepta,
pues bueno, ya sería analizado con el comité de cambios. Y bueno, pues ellos al final serían quienes deciden si, bajo qué condiciones se puede dar este cambio, qué impacto tiene, sobre todo si hay riesgos en el proyecto, porque bueno, aquí la gestión de riesgos es importante identificarla, comunicarla al cliente y si se va a aceptar ese cambio, bueno, cuál va a ser el impacto en nuestro cronograma. Y también si este cambio va a necesitar más recursos, porque bueno, pues al final es un cambio que normalmente los cambios requieren pues de recursos, de tiempo, y precisamente estos cambios son los que se aplican al cronograma una vez que se acepta. Y bueno, pues en tercer lugar, tener la aprobación del cliente, que es muy importante. Para los cambios, digo, si ya el comité de cambios de forma interna ya lo aprobó, que el cliente también tenga una aprobación, porque de lo contrario, pues se puede caer en la entrega de servicios que pues no son necesarios o en la pérdida del pago de ese servicio, que se generen cambios en tiempo, costo, calidad, la sobreutilización de recursos, mala comunicación y bueno, pues a veces si no se tiene la aprobación del cliente, pues hasta puede haber un riesgo de perder el cliente o tener una mala relación con el cliente. Y eso pues a nivel proyecto impacta muchísimo. Sí, de hecho, el hecho de poder llevar una buena administración de estas órdenes de cambio, o sea, es indispensable, ¿no? Como todo director de proyectos, es de las cosas que debemos aprender a gestionar, pero de la manera más adecuada posible, porque una orden de cambio, una solicitud de cambio en papel, pues significa una factura, ¿no? Por cobrar más adelante, ¿no? Una relación con el cliente a futuro. Como bien dices, un cambio puede generar movimientos a nuestro cronograma. Y si ya estábamos comprometidos a llegar a cierta fecha bajo un contrato, pues debe de haber algo que tenga el suficiente poder, ¿no? De avalar que la fecha final se va a mover para que ese contrato no tenga penalizaciones, afectaciones, ¿no? Y sea algo, pues, reconocido por el cliente, de que es necesario agregar mi cambio, entonces tengo mi orden de cambio aprobada, por lo tanto, pues la fecha de terminación se acepta que también sea, que se mueva, ¿no? Para poder concluir. Y aquí siempre nosotros recomendamos a los líderes de proyecto tener en cuenta esto, porque la verdad la administración de las órdenes de cambio es punto clave para que tengas éxito como tal en la administración del proyecto, ¿no? Y al final puedas cobrar ese servicio que vas a dar, ¿no? Y que se vea reflejado. A veces también, como dices, aceptamos los cambios internos de manera interna si es que se pueden solventar, ¿no? Y no tendrían impacto al cliente. Pero sí es importante que como líderes de proyecto, pues manejemos muy bien esta administración, corretear la firma, ¿no? Corretear la firma de aprobación de esa orden de cambio para poder empezar a hacer realmente el cambio. Porque a poco no, Angie, que de repente dicen, pues, hazlo en lo que vamos aprobando. No, 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 mejor le planteo una estrategia donde me firme y cuando me firme, entonces ya lo aplico, ¿no? Por la implicación que pudiera tener. Así es. De hecho, pues parte del proceso que tenemos es precisamente ese que las solicitudes de cambio estén firmadas por el cliente. Porque al final se vuelven, como bien comentas y tocaste un tema muy importante, se convierten en un instrumento legal que se adhiere al contrato. Y bueno, pues al final evitarnos problemas con el cliente en cuanto a los servicios prestados, otorgados. Si se lleva bien la gestión del control de cambios, pues nos ahorramos mucho tiempo, mucho desgaste, y creo que es lo más sano para la compañía. Y bueno, pues en este caso, como bien lo dicta el PMI, pues es una de las partes que debemos de gestionar con mucho cuidado. Sí, así es. Y bueno, desde el principio, desde nuestro kickoff, comentar con nuestro cliente cuál es ese procedimiento que nosotros llevamos a cabo para gestionar los cambios. Porque si bien digo, ahora ya se acostumbra más, ¿no? Estas prácticas, pero de todas maneras a veces no son tan bien recibidas, ¿no? O sea, ven una orden de cambio y es así de, ay, ¿esto qué significa, no? ¿A poco no estaba contemplado en el alcance? Y pues la verdad es que siempre hay que dejar sobre la mesa
el cómo voy a gestionar este punto para que el cliente pues vaya tomándolo como parte del procedimiento, como tú dices, ¿no? Es un proceso que debemos de llevar a cabo para cumplir con esa metodología que tú llevas para la gestión del proyecto y que al final de cuentas pues proteja a ambos, ¿no? De cualquier conflicto que pudiera haber. Muy bien, Exacto. Angie. Protege la Pues, relación exactamente, de y los eso es dos lo que hay que lados. buscar, proteger la relación siempre, ¿no? Con el proveedor y con el cliente. Muy bien, Angie. Ahora, fíjate que uno de los temas que siempre causa ahí ruido, ¿no? En la administración de un proyecto, pues es el cómo lograr que mi cliente o mi usuario final me dé me dé esa firma de aprobación de la orden de cambio, de los entregables que le voy generando, ¿no? Porque si bien es nuestra responsabilidad como líderes de proyecto, pues complementar el entregable que nos pidió, pero también es de asegurar que cumple, ¿no? Con el análisis, con el requisito establecido y conseguir esta validación del alcance por parte del cliente. ¿A qué me refiero? Pues como tal a la firma autógrafa, ¿no? Que no lo podemos dejar hasta el final del proyecto porque es un riesgo grandísimo que no nos vayan aceptando los entregables conforme vamos cambiando o de sprint o de etapa, ¿no? Pero aquí, Angie, ¿cuáles son las técnicas que a ti te han servido para que las apliques con tu cliente final y entonces ellos te vayan validando y firmando estos entregables que tú vas generando? Sí, pues bueno, aquí mi recomendación es establecer hitos en el proyecto en los que se puedan obtener validaciones parciales. Y como dices, no dejarlo al final. Una ventaja de llevar proyectos ágiles por medio de sprints es que al cierre de cada sprint tenemos una validación por parte del cliente. Nosotros al menos, digo, si no se puede de forma autógrafa, al menos sí tener un correo de respaldo o bien si fue una reunión en la que se llevó a cabo una validación con el cliente, elaborar una minuta, porque bueno, pues al final las minutas también son instrumentos que se convierten en documentos legales y son válidos también para pues poder tener esta aprobación por parte del cliente. Entonces, es importante tener estos hitos en nuestro cronograma, que esas validaciones se vayan haciendo de forma progresiva, y más en los proyectos ágiles, como bien lo decía, para que al final podamos tener entregables aceptados y podamos pues proceder a las firmas. Tener un correo electrónico o una minuta, bien, digo, ahorita con la pandemia, pues podemos manejar las firmas digitales, pero pues no en todos los casos, ¿no? Pero con que tengamos este respaldo del correo electrónico, pues esto nos ampara para poder tener esa validación por parte del cliente. Entonces, pues, como lo digo, pues no esperarnos al cierre del proyecto, porque sí, efectivamente es un gran riesgo. Y bueno, pues vamos a llevar el proyecto a que sea pues infinito y que no se pueda cerrar correctamente. Claro. Sí, también me ha tocado ver en algunas empresas que ocupan flujos de trabajo. Como tal, en una herramienta, ¿no? Informática, tienen ya sus flujos establecidos de trabajo y tú como líder de proyecto eres responsable de ir subiendo pues los entregables, las versiones finales para revisión del cliente. E incluso dentro de ese flujo de trabajo, pues ellos van aceptando de manera, pues en línea, ¿no? O sea, el digital, la aceptación o el rechazo del entregable, que hace que puedas seguir avanzando en el flujo de trabajo, ¿no? Entonces es bien interesante este tipo de herramientas, usarlas, pero pues sobre todo gestionar con el cliente o con el usuario final la revisión, porque es un tiempo que le va a llevar a él, que como bien dices, debe de estar en nuestro cronograma, ¿no? Establecido. A ver, aquí hay tiempo para que revises el entregable o me notifiques de los defectos que hayas encontrado y pues yo pueda tener oportunidad de modificarlo y entregarlo, ¿no? O de ahí saber si se dispara algún otro cambio, porque eso también puede ser, ¿no? Puede ser que encontremos algo. Pero sí, es bien importante, como comentamos, que no, que siempre tratemos de buscar esta firma, ya sea autógrafa o por estos medios digitales, pero sí contar con estas autorizaciones de los entregables para poder seguir avanzando. Así es. De hecho, por proceso, como bien comentas, ya pues muchas empresas, sobre todo en el sector de TI, pues trabajamos
con procesos y con herramientas que nos ayudan a gestionar los proyectos. Y bueno, pues en este caso también tenemos nosotros este flujo precisamente que nos ayuda a, podemos tener allí el registro de cada una de las actividades desglosadas del EDT con todos los datos, a quién fue asignada, cuál es el tiempo de inicio, la fecha de inicio, la fecha fin, y la secuencia que debe tener junto con otros elementos de trabajo. De hecho, tenemos un requerimiento de un cliente que puede tener pues N cantidad de elementos de trabajo, y estos elementos de trabajo pues bueno, no son realizados por una misma persona. Afortunadamente, bueno, pues en la empresa hay un enfoque de cierta forma pues híbrido en el que se trabaja por proyecto. Digo, la empresa tiene una estructura organizacional funcional, pero operativamente, como tenemos interacción prácticamente todos con el área de implementación, operativamente se vuelve la atención de proyectos matricial. Y esto pues nos permite tener una interacción entre cada área pues más ágil y más transparente a nivel de comunicación. Y sobre todo con la herramienta que manejamos, pues nos permite mantener comunicación constante, todo el mundo está enterado de quién está haciendo qué, si ya se terminó una actividad o falta algo por terminar, por ejemplo, el área de desarrollo se detuvo o se detuvo por alguna decisión del cliente o alguna decisión del implementador o por cargas de trabajo. Esto también se identifica pues, ya por medio de estas herramientas tecnológicas y nos permite tomar decisiones en cuanto a qué hacer para poder responder a algún riesgo que se haya identificado en el proyecto, o bien agilizar una respuesta que está en espera por parte del implementador o áreas internas, o también por parte del cliente. Y bueno, en este caso, cuando suceden eventos en los que pues las áreas que estamos trabajando en el equipo de proyecto no podemos tomar decisiones, bueno, pues es también el momento en el que se decide escalar un tema con, pues ya a nivel dirección, tanto de forma interna como con el cliente. Muy bien, Angie. Sí, es súper importante esta parte de la comunicación. ¿Hasta qué punto puedo yo tomar una decisión dentro del proyecto, no? Y si no, ¿cuándo es el momento para poder llevarlo a otro nivel? Muy bien, Angie, dentro del rol que tú llevas en la organización, que bueno, es la responsabilidad de una oficina de proyectos, y pues tú debes de concentrar todos los resultados, ¿no? De los proyectos que se están ejecutando dentro de la organización. Quiero que nos comentes, por favor, qué es lo que tú revisas o analizas en un reporte de desempeño de los que van compartiendo los líderes o gerentes de proyecto respecto a el avance de los entregables. O sea, ¿cómo tú les pides que reporten esto dentro de estos informes? De hecho, pues es un informe muy complejo porque pues la cantidad de clientes que tenemos nos permite tener muchos proyectos activos. Y digo, bueno, gracias que tenemos trabajo y más en esta pandemia. Y la verdad es que el registro se hace por implementador. Ahorita tenemos un equipo de 14 implementadores y estos 14 implementadores pues interactúan con el resto de las áreas. Cada área pues tiene prácticamente la misma cantidad de personas, pero lo importante aquí es que ellos me reporten todos los proyectos que tienen activos, porque bueno, si bien tenemos N cantidad de clientes, no todos los clientes tienen proyectos activos. Entonces, llevamos en este caso es un dashboard en el que yo puedo ver, porque bueno, ahorita ya con estas herramientas colaborativas en línea, cada semana registran el estatus de los proyectos. Entonces, porque cada semana también se reportan a nivel dirección, se reporta el estatus. Y en este caso, puedo ver yo con ellos, pues ya un indicador de estado en el que puedan reflejar la salud de un proyecto. En este caso, bueno, pues el uso de un semáforo nos ayuda mucho para poder identificar rápidamente cuáles son aquellos proyectos
que están pues en color rojo y que necesitan atención urgente, o bien que alguna situación se haya presentado en el proyecto que sea necesario intervenir para la solución de conflictos, y si ya no está pues, en nuestras manos, pues poder escalarlo a nivel dirección o con responsables de alto nivel que nos permitan pues, solucionar el conflicto que se tenga. Llevar indicadores pues es muy importante porque bueno, de esta forma podemos ver claramente la salud del proyecto, podemos filtrar por aquellos proyectos que nos permiten, por aquellos proyectos que se encuentran saludables, que se encuentran en semáforo amarillo, pero que posiblemente no son urgentes, y bueno, pues sí tener los proyectos en rojo prioritarios en cuanto a atención. Es importante pues no dedicarnos a pagar bomberazos, sino que atender los proyectos de forma, digamos, con anticipación, y que esto nos permita tener una respuesta rápida, incluso antes de que un problema se dispare. O sea, cuando el problema se está gestando, lo podamos atender. Y bueno, pues en este caso también es recomendable establecer los criterios de aceptación o los umbrales de aceptación en los que pues nosotros determinamos en qué momento nuestro proyecto está en riesgo o no. Y bueno, pues esto también nos permite medir los resultados de nuestro proyecto en cuanto a, al desempeño que ha tenido tanto a nivel proyecto como a nivel, en este caso el implementador, pues funge prácticamente como director del proyecto en cada uno de los proyectos que lleva. Y bueno, pues de esta forma, pues yo puedo tener una visión general del portafolio de proyectos completo y tener información clara para poder reportar a dirección. Es importante también en los reportes de desempeño identificar los riesgos, tener un registro de riesgos que normalmente son identificados en las reuniones de seguimiento que se tienen con el cliente, con todos los involucrados, el seguimiento de un proyecto, porque, bueno, pues al final todos pueden, cuando se trabaja en conjunto, bueno, todos pueden identificar todos pueden identificar riesgos que no necesariamente los puede identificar un área en específico. Y bueno, pues si se identifica un riesgo, bueno, pues tener ya un plan de tratamiento de riesgos que nos permita pues actuar de forma eficiente y poder dar seguimiento. Otro de los puntos que son importantes es tener el registro de desviaciones en nuestro proyecto y, como les decía, pues tener un umbral de aceptación en nuestro reporte de desempeño que nos permita pues también actuar de forma temprana y que no nos, al final no tengamos que reaccionar y en el momento en el que ya un proyecto pues corre más riesgo de tener más, bueno, más bien de consumir más recursos, de consumir más tiempo, o sea, tiene afectaciones en nuestro cronograma, en presupuesto y por supuesto en nuestro alcance, ¿no? Y eso pues nos puede llevar a absorber a nosotros como, si no atendemos un riesgo, pues nos puede llevar como proveedor a absorber el costo de un riesgo que se llegase a, que llegase a ser efectivo. Otro punto importante es tener cuáles son los siguientes pasos dentro del proyecto o tener identificadas las fechas importantes. De hecho, en los proyectos en el reporte que yo tengo, por cada proyecto, tengo identificadas cuáles son las fechas importantes. En este caso, las liberaciones, las fechas de pruebas, que normalmente se llevan en 2 eventos, las liberaciones en el ambiente de pruebas y las liberaciones en el ambiente de producción. Y bueno, pues estos 2 eventos son los que me permiten ver en qué momento y quiénes participan en este evento para que pueda tener yo los recursos disponibles para esa fecha.
Y bueno, pues una recomendación, digo, en este caso para los reportes de desempeño, para los directores de proyecto que llevan a cabo sus sesiones con los clientes, pues es muy importante tener una escucha activa, escuchar activamente las preocupaciones de los clientes, de todos los interesados, así como del equipo del proyecto, y bueno, pues en este caso poder también tener una respuesta anticipada y poder resolver conflictos o bien escalarlos de forma oportuna. Excelentes recomendaciones, Angie, porque si no tenemos esa escucha activa, ¿no? No logramos conectar con las personas, que también es algo pues de lo que hemos platicado constantemente en el dominio de personas, ¿no? El cómo tengo que conectar, entender la necesidad de todos los que están involucrados dentro del proyecto para poder ser ese facilitador y guiarlos en la resolución de los problemas, conflictos, situaciones que se van presentando, pues como parte del día a día, ¿no? De una administración del proyecto. Así es. Muy bien, Angie, para finalizar, dime, ¿qué recomendaciones les das a nuestra audiencia para esta gestión del alcance de sus proyectos? Puntos que para ti son importantísimos. Muy bien. Pues el primer punto es tener mucha comunicación, llevar a cabo la gestión de la comunicación de forma adecuada con los clientes desde el inicio del proyecto, porque bueno, así es como vamos a poder identificar el requerimiento que solicita el cliente y poder identificar qué es lo que sí va en el proyecto y qué es lo que no va en el proyecto. Creo que ese es uno de los puntos más importantes y sí importante que se atienda desde el inicio del proyecto, tener identificados a los interesados en el proyecto, digo, bueno, pues hasta este momento de la definición del alcance, todos los que estén involucrados hasta ese momento, porque al final, digo, ellos son quienes emiten los requisitos que una solicitud debe de tener. Una solicitud o un proyecto debe tener. Y si nos falta uno, pues al final esto se convierte en, pues en llevar una gestión de cambios que pudo haberse evitado desde el principio. Otro punto importante es pues llevar un adecuado control de cambios en este caso, para que pues al final si hay cambios que son autorizados, pues podamos tener el registro, el control y sobre todo porque pues dentro de un flujo operativo, pues al final buscamos saber cuántos cambios hubo, si bien para saber qué servicios adicionales se le dieron al cliente que posiblemente no tuvieron un impacto, pero que al final pues se pueden considerar como, como valor hacia el servicio que se le da al cliente, o bien si fueron aprobados con un presupuesto, pues que este presupuesto sea gestionado también para su pago y bueno, pues de esta forma tener satisfacción tanto del lado del cliente como del lado del proveedor. Y creo que pues eso es lo más importante para mantener una relación propicia pues para los siguientes años, más servicios y también recomendaciones por parte de nuestros clientes. Así es, eso es súper importante, la relación a largo plazo, ¿no? Con los clientes que tenemos. Muy bien, Angie, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nuestra comunidad sobre tu experiencia. Muchas gracias por estar aquí. Te agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Recuerden que cada semana estamos transmitiendo entrevistas con expertos. En esta sección vamos a estar hablando sobre el dominio del proceso. Esperen las siguientes entrevistas para más información. Recuerden que todas las transmisiones se llevan a cabo los días viernes a las 18 horas Ciudad de México. Suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube y no olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.